Deseando que se encuentren de la mejor manera, el propósito del presente video, pues es acercarnos un poco a las actividades que nos ayuden a comprender la elaboración del capítulo 3 de la memoria de trabajo, dirigida a cualquier carrera técnica de los bachilleratos tecnológicos del Estado de México. Si bien voy a hacer hincapié en la carrera de administración, seguro estoy que puede apoyar un poco o puede apoyar de manera significativa a las demás carreras, sea informática, mecatrónica, gastronomía, independientemente de ello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la estructura es la misma. Bien, una de las primeras actividades a realizar, pues es darle el formato o la forma, mejor dicho, en cuanto al tamaño de letra, si va en negritas, si va de manera justificado el texto, centrado, etcétera. Sí, además de, por supuesto, colocar los nombres correctamente. Miren, quiero decirles que en este caso el capítulo 3 lo he dividido en tres secciones, ¿sí? En primer lugar, bueno, va el nombre del capítulo en tamaño 14, ¿sí? Voy a dividir esta presentación en dos momentos. El primero, la parte de la forma y el segundo, el contenido. En tamaño 14, acá podemos observar que es Arial todo el texto. Sí, 14, inclusive aquí se observa que falta un acento en la palabra capítulo 3, punto, experiencia laboral. Después, el reglamento para el contenido del capítulo, ¿sí? En cuanto a forma, nos dice que una vez que hemos colocado el título en tamaño 14, en negrita centrado, debemos posicionarnos y escribir, perdón, y manejar el tamaño 12, porque todo lo demás, o casi todo, se va a escribir en tamaño 12 y dar 3 enter. 1, 2. Perdón, lo voy a hacer desde la parte superior para que vean cómo es que se manejan estos 3 enter. Miren, serían 1, 2, 3 y en el tercero se empieza a escribir. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se movió a centrado, simplemente lo justifico. De tal manera que al encender en este icono, en la parte superior donde dice mostrar todo, no recuerdo cómo se llama el icono, se observan aquí dos espacios y luego hay quienes se confunden y dicen, pero si son 3 enter, exactamente, en el tercero, que es aquí donde dice 3.1, se inicia la escritura. Por eso es que son 3 enter, ¿sí? De lo contrario, pues serían 4. Si yo doy otro enter acá, es 4 y es demasiado espacio. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación los subtítulos van en negritas, justificado, como ya lo hemos trabajado. Y el texto, tamaño 12, y el texto también va en el tamaño 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, definitivamente lo escribimos como se observa en este espacio en Word, que por cierto les voy a hacer llegar el documento. Voy a ver si lo cuelgo aquí mismo en el canal o se los hago llegar si me lo piden por correo sin ningún problema. Y posteriormente seguiría el subtema, perdón, 3.2, cronograma de actividades, y un 3.3 que a libre criterio hemos denominado identificación de las áreas de oportunidad, es decir, las problemáticas en el escenario real. Este 3.3 nos va a ayudar a fundamentar el capítulo 4, donde se hacen algunas propuestas y sugerencias. Ya más adelante lo comentaré. Otra cosa importante, a partir de aquí todo el texto va con interlineado 1.5. Si recuerdan ustedes, eh, en entre el título y los subtítulos son 3 enter, lo que ya hicimos. Y entre los subtítulos y el texto son 2 enter. Entonces, por ejemplo, si este estuviese de esta forma, sería 1, 2, y ahí ya empieza a desarrollarse. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Lo mismo sucedería en este 3.2, damos un enter, 2 enter y empieza a desarrollarse. Y acá en el 3.3, suponiendo que estamos en esta parte, quitamos la negrita, 1, 2 y aquí empieza el texto, ¿no? A continuación, etcétera, etcétera, ¿vale? Se empieza a escribir.
Algo que yo recomiendo desde el principio, sí, es lo siguiente. Miren, para evitar que si doy enter en la parte, por ejemplo, esta que estoy seleccionando, si doy algún enter y evitar que se mueva el 3.2, lo que yo recomiendo es que una vez que se terminó el 3.1, si me explico, lo podemos hacer desde aquí, pues hagamos lo siguiente. Vamos a insertar y le decimos páginas e insertar salto de página, ¿de acuerdo? Entonces, si por alguna razón, miren, observen acá, aquí tengo un enter de más, simplemente lo recorro con suprimir, y entonces si prendo otra vez el mostrar todo, aquí me aparece salto de página. Pero vean, si por algún detalle yo doy un enter aquí en la parte superior, sí se baja la tabla, pero el 3.2 no se mueve, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Acá en el 3.3 también recomiendo siempre dar un salto de página. Acuérdense que es insertar páginas, insertar páginas, salto. Siempre nos da un espacio de más, con suprimir lo quitamos. Y si por alguna razón otra vez yo sigo dando enter acá, aquí, el 3.3 no se mueve. ¿De acuerdo? Solo hasta que esto último cambie de página, entonces este automáticamente se va a la que sigue. ¿De acuerdo? Eso es una sugerencia que yo creo que es importante. Bien, ya lo de los márgenes, eso pues ya lo pueden ver directamente con su asesor. Creo que ya lo hemos trabajado de manera general. Ahora, una vez que ya tenemos definido, sí, definido la parte de forma, vamos a ir al contenido. Fíjense bien, capítulo 3, experiencia laboral. ¿Qué nos dejó el haber trabajado en la presidencia municipal, en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Chapingo, en una empresa privada, en el centro escolar tal, en el restaurante X, ¿de acuerdo? En la fondita tal? ¿Qué nos dejó? Entonces, fíjense bien lo que dice, descripción de las actividades realizadas. Aquí las vamos a describir en una tabla. Yo lo he puesto de manera vertical la hoja para evitar después el trabajo arduo que implica hacer la numeración. Entonces lo vamos a tratar de hacer así y ya vemos aquí en pantalla que sí se puede. ¿Sí? Actividades realizadas en el escenario real, fundamentación teórica, es decir, lo que escribimos en el capítulo 2, ¿sí? Lo que escribimos en el capítulo 2, aquí lo empezamos a usar. Y descripción de fortalezas y oportunidades del estudiante en el momento de su ejecución, es decir, de la ejecución de qué, de esas actividades. ¿De dónde salen estas actividades? En el escenario real, pues desde luego que de la bitácora. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Primero, ya que se tiene este formato así tal cual como lo estoy presentando, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer nosotros, de acuerdo, es escribir en una página 3 o 4 párrafos de 6 a 8 líneas de manera introductoria donde, por ejemplo, describamos las actividades realizadas en, le voy a dar un ejemplo, la biblioteca central, pensando que ese es tu escenario real, las actividades realizadas en la biblioteca central de la Universidad Autónoma Chapingo se llevaron a cabo durante la última semana del mes de febrero, es decir, a partir del 27, sí, del día 27, hasta el 9 de junio del 2023. Es importante mencionar que se acumularon alrededor de 190 horas o las 180 que se nos pide, ¿sí? Aquí es donde se da una introducción. Entonces mencionas en un párrafo las actividades. Punto y aparte. En otro párrafo, la fundamentación teórica. Punto y aparte. Considerando lo anterior, la fundamentación teórica se basa, ¿sí? Se basa o se relaciona o se articula con los módulos y submódulos presentados en el capítulo 2.
Es importante dejar claro, mencionar, etcétera, que el módulo que más se aplicó en el escenario real corresponde al módulo tal, ahí lo mencionas, al módulo 4, al módulo 2, dependiendo qué actividades hiciste, ¿sí? Ahí haces otro párrafo. Luego, en otro párrafo, punto y aparte, mencionas las oportunidades, ¿sí? Perdón, las fortalezas y oportunidades que te hicieron saber en la empresa. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Aquí lo ideal, jóvenes, es que en esta primera página, todo esto a lo cual estoy dando enter, todo esto, sea texto. ¿Sí? De tal manera que en un último momento, quizás en 3, 4 líneas de un cuarto párrafo, escribas. Enseguida se muestran los cuadros por semana, actividades, fundamentación teórica y fortalezas que se llevaron a cabo, como ya se mencionó anteriormente. O si ya lo dijiste arriba en el primero, en la parte de introducción, ya no lo mencionas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, esta primera hoja, quiero que quede claro, es para texto, haciendo alusión a lo que está en los cuadros. ¿Sí? En las tablas, mejor dicho, ¿no? Una disculpa, en las tablas, porque son tablas y figuras. Tabla 1, no se va a poner como título tabla 1 ni nada de esto. El encabezado aquí está semana, fecha, actividades, fundamentación y fortaleza. Semana 1. Si empezamos el 27 o el 28 de febrero, ahí lo escribimos al 3 de marzo, ¿sí? Esa fue nuestra semana 1. ¿Qué hicimos? Yo estoy aquí haciendo un asunto hipotético donde eh, voy a considerar como ejemplo que el alumno realizó lo siguiente: elaboración del listado o de un listado, podríamos ponerle de un listado o de una lista, no sé, de un, de un de un listado de documentos para el registro de facturas. Hizo esa actividad y posiblemente me pueden decir, y si nada más hice una sola cosa, nada más déjenlo uno, no hay problema. Quitamos la dos. Yo estoy poniendo dos por cuestiones pues, de ejemplificación. Y una segunda actividad que hicieron, o que hizo este estudiante, o que hice yo en mi escenario real, fue la organización de facturas por fecha y empresa receptora. Una cosa es hacer la lista y otra cosa es organizarla por fecha. Sí, organización de facturas por fecha. Ahí una disculpa, no es fechas, por fecha y empresa receptora. Después de cada actividad va un punto. Sí, después de cada actividad va un punto. Vean, yo aquí tengo enter. Tengo tres enter, ¿no? 1, 2, 3. ¿Por qué? Igual le puedo poner 2. Eso ya va a depender del espacio que ocupes acá. ¿De acuerdo? Luego, una vez que yo registré esta parte, vean qué sencillo es, voy a mi capítulo 2 y digo, ok, ¿dónde se ve la parte contable de la empresa? Pues definitivamente para el caso de administración, en el módulo 3, que se llama Maneja y opera la información financiera. Si es de gastronomía y los pusieron a realizar mise en place, bueno, ¿en qué módulo les enseñaron a hacer mise en place? Si es de informática y los pusieron a dar un mantenimiento preventivo de computadoras, no sé, bueno, ¿en qué módulo y su módulo vieron eso? O de cualquier otra carrera, ¿no? Turismo, qué sé yo. Entonces, para nuestro caso es el módulo 3. Sí, específicamente, ¿qué submódulo? Bueno, yo estoy pensando que en proceso de información de documentos fuente, porque una factura puede asociarse a documentos fuente. Ojo, aquí en la tablita hay 3 aspectos en negrita que estoy manejando: el módulo, el submódulo y el conocimiento aplicado. Módulo y submódulo no hay problema, lo asocias con el 2 y lo escribes, lo transcribes. Importante, va un punto después del módulo, un punto después del submódulo y esto debe de ir en negrita minúscula. ¿Sí? El conocimiento aplicado. Bueno, perdón, y va centrado, así como se observa. Bueno, en este caso, pues, ¿qué hizo el estudiante? Recopiló los documentos para la aplicación de la fase mecánica del proceso administrativo. ¿Por qué? Sí, debo asociar este conocimiento aplicado con la o las actividades y el módulo. Alguien va a decir, bueno, pero es que la fase mecánica del proceso administrativo no se vio en el módulo 3. No, 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 no se vio en el módulo 3.
pero sí la aplicaste porque organizar tiene que ver con la fase mecánica. Planear tiene que ver con la fase mecánica, prevenir tiene que ver con la fase mecánica. Esto, lo repito, es meramente ¿qué? Administración. Luego, esta otra parte es muy importante considerarla, jóvenes, las fortalezas y oportunidades. Ahí en tu bitácora, donde dice observaciones, es importante que pidas al empresario, a tu jefe inmediato, que te escriba algo bueno que ve en ti. Eres puntual, eres creativo o creativa, eres responsable, tienes facilidad de palabra, expones correctamente, tu personalidad es impecable, no sé. Cualquier situación, alguien va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver responsable con la actividad? Pues tiene que ver mucho, porque si no, no lo hubieses hecho. Creativo, pues para la elaboración de la lista, a lo mejor diste una sugerencia específica que no tenían ahí en la institución, qué sé yo. Y en las oportunidades, lo que antes se conocía también como las debilidades, que yo consideraría que deberían de seguirse poniendo debilidades, pero bueno, este, lo vamos a dejar así, oportunidades. Posiblemente no te acordabas cómo manejar una tabla en Excel. Posiblemente no identificaste bien los elementos de una factura, el emisor, el receptor, el RFC, como si es de persona moral o actividad física, persona física con actividad empresarial, etcétera. ¿De acuerdo? Estas oportunidades sí te las debe decir el empresario juntamente con las fortalezas. Ojo con eso desde ahorita. Algo que se me olvidó decirles, que es de forma, en toda esta tabla debe de ir, como dice acá, tamaño 11, todo, ¿va? Bien, aquí ya no vas a escribir nada abajo ni arriba. ¿Terminaste esta tablita? Sí. Y seguramente si tienes espacio, dejas la que sigue, que sería la semana 2, ¿sí? Aquí abajo o en otra hoja. Recuerden, es una tabla por semana. ¿Qué haces? Simplemente le dices, la seleccionas, control C, y la pegamos aquí abajo. ¿De acuerdo? La pegamos en la parte inferior, perdón, control Z, ¿sí? Aquí mismo damos un enter, control V, y se debe de dejar, acuérdense, dos enter, entonces sería 1, 1, 1, 2, déjenme ver. Ahí está, puse 3, quitamos 1, ¿de acuerdo? 2 enter. En este caso bueno, en realidad son 3, ¿verdad? Porque nos iríamos hasta acá abajo, pero para que se vea lo suficiente. Si se corta como acá, no nos la compliquemos. Damos Enter o agregamos también salto de página, eso ya depende, y nos vamos acá. ¿Y qué vamos a escribir aquí? Semana 2, semana 2. Y empezamos a cambiar fechas, sí, a cambiar esta parte. Posiblemente esto se repita, esto se vale que se repita. Lo que creo que va a ir cambiando, pues es esta parte de aquí, ¿no? Juntamente con esto. Alguien puede decir, profe, ¿y si hicimos lo mismo? No van a hacer lo mismo, porque aunque elabores un listado, entonces cámbiale aquí. Aquí ya ponle ponle diferente, o sea, escribe, perdón, de manera diferente, no escribas elaboración del listado de documentos. Sí, podría ser ahí planeación para la ejecución de, ¿cómo se llama? De organización de facturas, por ejemplo. Sí, entonces se debe de ir moviendo esa situación porque en ocasiones dicen, pues es que siempre hago lo mismo, hay que tener cuidado con ello. Así sucesivamente nos vamos a ir hasta la semana 13, ¿de acuerdo? Ojo, esa semana 13 algunos pueden hacer más, pueden hacer hasta 14 o 15. ¿Por qué? Porque si en periodo vacacional tú asistes por convenio del tutor y de la empresa, y obviamente cuando tú estés de acuerdo, se pueden agregar más tablas. Entonces, mínimo son 12 o 13, que son las oficiales, que acumulan las 180 horas, o puede ser hasta 15. Eso va a depender del convenio que acabo de repetir que tú hayas llegado con el empresario. Siguiente, cronograma de actividades, ya vimos, tamaño 12, negritas, justificado el texto. En la siguiente tabla se muestran de manera sintetizada las principales actividades que se realizaron en el escenario real. Punto.
Y ya viene aquí el cronograma. Aquí vamos a escribir de 5 a 8 actividades las principales, ¿sí? Organización de documentos, ¿sí? Pues podríamos pensar esa parte. Elaboración de facturas, ¿sí? Si es que se realizó eso, ¿de acuerdo? Planeación de, y así sucesivamente, no las pongas las 13 o 20 o 30 actividades, porque puedes poner hasta 3 por cuadro, ¿sí? E inclusive, si esta actividad, me regreso, no se asocia con estos módulos, no pasa nada. Aquí dale enter, 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 enter. Y acá abajo copias y pegas esta parte, control C, lo copias y lo pegas porque esta actividad requiere otro módulo y otro submódulo. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar pues muy, muy, muy listos con esta parte, ¿no? Muy, muy abusados. Bueno, continuamos acá. Perdón, me regreso. Escribimos entre 5 y 8 actividades. Si pone 5 es mejor. Ya ustedes eligen. ¿Y en qué momento hiciste organización de documentos? A lo mejor la primera semana, sí, de marzo, que contempla los primeros días de febrero, quizás la tercera, y aquí tienes opción de poner una X, si me explico, acá otra, y aquí puedes ponerla porque esta la hiciste 3, acá también, quizá aquí, puedes manejar esas opciones, ¿sí? O puedes poner una carita, etcétera, eso ya es a libre criterio. Y finalmente, en el 3.3, que de manera personal he denominado identificación de las áreas de oportunidad o las problemáticas en el escenario real, aquí vamos a redactar en 2 cuartillas, ¿sí? ¿Qué fue lo que tú detectaste con base a tus actividades realizadas? Sí, pero ¿qué fue que detectaste que se pueda mejorar? Es decir, se va a identificar uno o varios problemas. Sí, lo puedes redactar así de manera general y después los puedes ir numerando con viñetas de preferencia, con viñetas. Sí, problemática uno, ¿de acuerdo? Problemática uno. Y puedes poner problemática uno o simplemente las problemáticas son las siguientes y las vas escribiendo cada una de ellas, ¿sí? Si ves problemas con el personal, con los recursos materiales, con el mantenimiento a alguna situación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vamos verificando que esto esté, por supuesto, en interlineado 1.5, ahí lo vemos. Sí, las vas a identificar de tal manera que ya para el capítulo 4, esto nos va a servir, esta parte nos va a servir como fundamento. Sí, alguien decía en una ocasión, es que en la empresa donde estoy no hay problemas. Yo creo que no hay ninguna empresa, sí, que sea perfecta. Sí, ese es un punto de vista personal. Bien, jóvenes, pues creo que con esta explicación puede ayudarnos un poco más. Si hubiese dudas, ya lo manejamos de manera particular en la institución. Hasta luego, buenas noches o tardes.